se bailar el agua de las tecnológicas, también están ahí todos esos jugosos contratos con defensa, en fin, que es toda una red la que hay por detrás. Pero ahora volvemos dentro de nuestras fronteras para ver cuál es el siguiente tema de hoy. El Congreso de los Diputados tumba el decreto ómnibus de Sánchez y complica su permanencia en el gobierno. ABC. El PP, Vox y Junts derogan en el Congreso el decreto ómnibus. El Confidencial. PP y Junts dejan sin oxígeno a Sánchez y tumban el decreto ómnibus del gobierno. OK Diario. PP y Junts tumban el decreto ómnibus y dejan a Sánchez contra las cuerdas sin mayoría para gobernar. La Vanguardia. Junts, PP y Vox tumban el decreto ómnibus. El Plural. Junts y PP tumban el decreto que incluye la bonificación del transporte y la subida de las pensiones. ¿Cómo nos afecta el rechazo a este decreto? Heraldo. Aragón perderá cerca de 336 millones de euros en ingresos. La Razón. El veto al decreto ómnibus acaba con la suspensión de los desahucios. Infobae. Salario mínimo más bajo, adiós a la subida de pensiones y fin a los descuentos en transporte. ¿Y ahora qué? La Vanguardia. El gobierno pasa al ataque contra el PP. Diario Aragonés. Incertidumbre sobre la continuidad de las ayudas al transporte público en Zaragoza. ¿Por qué Partido Popular, Vox y Junts han votado en contra? ¿Qué es un decreto ómnibus? ¿Y cuáles son las 80 medidas que recogía? Lo analizamos con nuestros invitados. ¿Qué es el decreto ómnibus y cuántas cosas había ahí dentro, José Ángel? Pues es un BOE de 140 páginas con muchísimas, casi 80 medidas y muy dispares. Aunque realmente nos explicará mucho mejor Dolores qué es un Real Decreto Ley. El Real Decreto Ley es un Real Decreto con norma, con rango de ley. Es decir, es algo que toca una materia que debería ser legislada con una ley y que el gobierno legisla, el Consejo de Ministros, aunque como tiene ese largo de ese marchamo, esa etiqueta o esa necesidad de que deba ser una ley, deba ser convalidada por el Parlamento. Es decir, al final el Parlamento debe convalidarla. Pero es una herramienta que el artículo 86 de la Constitución dice que debe utilizarse en casos de urgencia y extrema necesidad. Esto los gobiernos, y especialmente lo utilizan cuando quieren pues implementar sus políticas gubernativas sin pasar por el Parlamento, aunque dentro de unos meses lo deban hacer. Y esto muestra, evidentemente, cierta debilidad parlamentaria. ¿Por qué? Porque el gobierno decide meter en un Real Decreto cosas que deberían ser legisladas, es decir, que deberían tener un trámite parlamentario de discusión, un trámite público mucho más largo. Decreto ómnibus es porque mete mucha información, muchas normas que deberían, incluso que podrían estar en normativas aparte, normativas separadas, pero lo mete todo en una y hace un totum revolutum. Al final el decreto ómnibus se ha convertido en un nihilbus porque no ha salido nada. Y no ha salido nada porque era un ómnibus y había cosas dispares que no podían aprobar determinados partidos. ¿Por qué se produce esto? Pues se produce, repito, por la debilidad del gobierno. El gobierno se está desangrando y, por tanto, lo que hace es meter en una misma norma todas las normas que, si las negociara aparte, significaría concesiones masivas a sus socios. Pero determinadas normas son incompatibles con sus socios y, por tanto, Junts ya le ha dicho que no lo va a votar. Insisto, es una muestra de un gobierno que no puede legislar en el Parlamento. Segundo, que no tiene el apoyo ya de Junts. Y tercero, que muestra que debe recurrir a estos ejercicios de filibusterismo democrático para gobernar. Así de triste. Y la consecuencia es que los ciudadanos, en medidas que apoyarían otros partidos, se quedan con determinadas normas que les vendrían muy bien. Dolores.
Bueno, yo creo que lo ha explicado muy bien José Ángel, pero es verdad que un Real Decreto Ley es una norma con rango legal, pero que realiza el Gobierno. Normalmente las leyes se realizan por el Parlamento, por el Legislativo, pero está previsto en nuestra Constitución que en situaciones de urgencia o de necesidad el Gobierno tiene esa capacidad legislativa de elaborar un Real Decreto que después tendrá que ser convalidado en el Congreso. El problema de ese mecanismo legislativo es cuando se abusa de él, y se abusa de él cuando uno está gobernando de espaldas al Parlamento, posiblemente por la debilidad que tiene en esos momentos de poder llevar a acuerdo con ese numeroso grupo de socios, no socios, en función del interés. Y cuando hablamos de un Real Decreto ómnibus, es que podía haber hecho un Real Decreto Ley para las pensiones, podía haber hecho un Real Decreto Ley para las bonificaciones del transporte, podía haber hecho un Real Decreto Ley para el tema de la DANA, que pueden ser medidas que hubieran sido apoyadas por todos los partidos políticos. El problema es que se recurre a esa fórmula del ómnibus para meter en una misma norma modificaciones de distintas leyes que tienen que ir por trámite de ley, pero que metidas en ese decreto solo se pueden votar sí o no, y además hurtando el debate del Parlamento. Porque claro, cuando se tramita una ley, tiene todo un procedimiento, se debate en el Congreso, se debate en el Senado, vuelve al Congreso. Por la vía del Real Decreto Ley es un debate único y global. ¿Y qué pasa cuando uno analiza ese decreto ómnibus? Que junto a esas medidas que podrían haber votado todos los partidos políticos, hay otras que no son aceptables para la mayoría, algunas ni siquiera para los socios. Esa cesión del palacete en París, donde está la sede del Instituto Cervantes, al PNV, para después alquilárselo el Estado español por 1 millón de euros al año que le vamos a pagar al PNV. Es decir, te lo cedo bajo el paraguas de que allí vivió un representante exilado del PNV, yo te lo regalo, que es una cosa de patrimonio nacional, y después te lo alquilo y te pago 1 millón de euros. Por ejemplo, iba también en ese decreto otra medida que muchos partidos no iban a votar, y era evitar el que se puedan desalojar a los ocupas de vivienda de forma rápida. Iba la medida de incremento del IVA a los alimentos, cosa que también hubiera sido discutida y discutible. Iban reformas tributarias, es decir, era un paquete de medidas que aisladamente unas hubieran podido aprobar y otras no. ¿Y qué ha hecho el Gobierno? Utilizarlo para no tener que enfrentarse a sus socios y poder echar la culpa a la oposición. No dice en ningún momento que se ha caído el decreto ómnibus porque Junts, que era su socio, no lo ha apoyado, sino que la culpa es del Partido Popular, que no lo ha querido apoyar y es el responsable de que no suban las pensiones o de que no haya bonificaciones en el transporte. Esto se llama, en Román Paladín, el mundo al revés. Primero, porque el que tiene la obligación de llegar a acuerdos es el Gobierno, no la oposición, pero al final aquí todo es la culpa de la oposición. Yo creo que ha estado rápido el Partido Popular en esta ocasión, presentando inmediatamente esas proposiciones de ley para que se voten de forma separada esos temas que podrían ser aprobados por todas las personas, por todos los grupos políticos, que van en beneficio del conjunto de los ciudadanos, y dejar aparte esos temas que son de discusión. Y eso es lo que ha ocurrido con esta ley, no hay mucho más, pero que demuestra también esa debilidad del Gobierno, y cada vez más recurren a esas tretas legislativas pues para evitar y hurtar. Se dice mucho, ¿no?, en palabra gruesa, que Sánchez gobierna de espaldas al Parlamento, y es cada vez más cierto porque cada vez acude menos. Que me parece interesante este tema porque, como mencionaba Dolores, si la gente no tiene mucho interés en la calle, se queda con esos titulares de estos partidos han hecho que no suban la pensión, estos partidos han hecho que no se reduzca el precio del transporte público, pero nadie ha titulado se ha impedido que se reforme, se haga esta reforma tributaria o estos IVAs. O sea, al incluir tantas normas queda solapado, ¿no? Nos quedamos con lo más jugoso, lo que nos interesa o lo que les interesa a ellos, y el público lo percibe de otra manera.
No, pero eso es absolutamente normal. O sea, en estos momentos, a través de los numerosos medios afines al gobierno, a través de las redes sociales, de lo único que se habla es de que el Partido Popular no ha permitido que se aprueben la subida de las pensiones o no se aprueben las bonificaciones al transporte o la ayuda a la dana. Pero nadie habla de todo lo demás que va metido en el mismo paquete. Y también yo creo que hay otra razón de fondo, que hay temas que merecen el debate separado de cada una de las cosas y no hacerlo es hurtar el cumplimiento de los diputados de su deber, que es poder hacer esa función de control al gobierno. Es que nos estamos convirtiendo en lo que se llama esa democracia iliberal, que sí que hemos tenido elecciones, pero al final el gobierno gobierna de espaldas a los ciudadanos, haciendo muchas veces, hacernos comulgar con ruedas de molino. Y ese es un ejemplo. A mí me parece que en ese decreto, pues la culpa es de quien lo presenta sin haberlo negociado, en todo caso. Sí, me ha llamado muchísimo la atención las palabras del presidente del gobierno cuando le han sugerido presentar de forma separada estas medidas y ha dicho, han votado no. Cuando se dice que la gente está sufriendo por el tema de la pensión, etcétera, el no sacar normas separadas tiene un punto de masoquismo por parte del presidente. Yo, es recalcar efectivamente, yo creo que el gobierno tiene un punto de debilidad muy claro, ha perdido a Junts, ha perdido claramente a Junts. Y esto no va a ser solamente en el ómnibus, esto va a ser en cualquier medida y especialmente en los presupuestos generales del Estado. Esto es una cuestión clave. El gobierno ha perdido a uno de sus apoyos. Con respecto a si el gobierno rectificará, no me cabe la menor duda. En febrero ya hay anunciadas manifestaciones y el gobierno reculará. Estoy seguro, sobre todo con el tema de las pensiones, porque en la política hay una figura clave que son los pensionistas. Y podrá decir que el Partido Popular ha votado no, pero si quiere conservar a los pensionistas, más le vale sacar rápidamente un Real Decreto que será muy apoyado por el Partido Popular. Y solamente un comentario adicional. He oído declaraciones de Junts, en este caso, exigiendo que los pensionistas catalanes deberían cobrar más. Estos son los socios con los que cuenta el gobierno. Esta es la igualdad con la que cuenta el gobierno. Está en un momento de debilidad y solamente se entiende el decreto ómnibus en esa tesitura, es decir, el gobierno está desangrado, no es que sean unos vagos y no quieran negociar o estén muy cansados de ir a Bruselas o a Waterloo a hablar con Junts, es que evidentemente tienen un apoyo muy dispar y consensuar al Partido Nacionalista Vasco con palacetes o sin palacetes, a Junts, a Esquerra, a Bildu, a Podemos, a Sumar y al Partido Socialista, esto es muy, muy complicado. O lo haces con un ómnibus constante o no gobiernas.